Hola, profesor. Buenos días. ¿No han visto? 2-0. Tan interesante. Interesante. Bueno, vamos a desarrollar el día de hoy la Guerra Fría y las consecuencias, primeramente, de... Profesor, hay una compañera que está en sala de espera. Ah, ya están aquí, profe. A ver. Creo que se falla la cámara. ¿Se nota bien, no? Espero que sí. Espero que sí. Lo noté muy bien. A ver. Cuando nosotros hablamos, en este caso, acerca, vamos a decir, de la Segunda Guerra Mundial, hemos concluido que eso finalizó, ¿ya? Finalizó con la rendición. ¿Qué país se rindió al último? ¿País que se rindió al último, jóvenes? ¿Nadie? ¿Quién fue el último país a rendirse, mis estudiantes? Nadie. Nadie. Japón, profesor. Japón. Muy bien. Es un frío terrible. Un frío insoportable. ¿Cuándo juega ahora Perú? El domingo. El domingo. El domingo con Bolivia. ¿Ganamos o no ganamos? ¡Eh! Sí, Recontra, profe. Le goleamos. si es que no dejan tarea a los profesores, vamos a ganar. Si yo nunca les digo. No, Sí, profe, nosotros. por eso ganamos. De hecho, ganamos. Y ahora les voy a dejar ya. A ver. Dentro de las consecuencias, vamos a decir, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial, tenemos consecuencias políticas, tenemos consecuencias económicas, tenemos consecuencias sociales y demás. Ahora, yo les voy a decir lo siguiente. A ver, dentro de las consecuencias, por ejemplo, políticas, dentro de las consecuencias políticas, ¿qué encontramos nosotros? A ver, vamos a ponerlo ahí. ¿Bien? Escuchen. Dentro de las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial tenemos, por ejemplo, voy a poner acá, la derrota de quién? ¿La derrota de quién? Del nazismo, del fascismo, del nazismo, y voy a poner acá, y el imperio japonés. Ellos son los que se vieron terriblemente afectados. El fascismo que quería imponerse, el nazismo que quería imponerse, pues fracasa. A ver, otra derrota. ¿Qué pasó con Alemania?
¿Qué pasó con Alemania? Pues se va a La dar, división de estos territorios. se va a dar la división de Alemania. ¿Y cómo se dividirá Alemania? O Alemania, perdón. ¿Cómo se da la división alemana? Se divide en Alemania, voy a poner acá, occidental, que son los capitalistas, y en la Alemania oriental, que son los comunistas. Así es. Entonces, Alemania se va a dividir, joder. ¿Y qué dividirá en alemán occidental y oriental? Es algo muy escuchado, algo se levantó entre esos dos alemanes. ¿Qué se levantó? ¿Alguien tendrá alguna idea? ¿Qué se levantó, jóvenes, entre Alemania occidental y Alemania oriental? Algo se levantó y eso hizo que se dividieran, ¿no? Ellos. ¿Qué se levantó, jóvenes? ¿Qué se levantó? Nadie lo puede decir. Se levantó, pues, el muro de Berlín. ¿No han escuchado acerca del muro de Berlín? ¿O no escucharon? Bueno, eso es así. Listo. También, mis queridos estudiantes, vamos a decir, mientras voy admitiendo a los demás, ¿no? Que se va a dar la creación, vamos a decir, en 1945, en la Conferencia de San Francisco, se crea la ONU. ¿Qué significa la ONU? ¿Qué significa la ONU? Organización de Naciones Unidas. Organización de las Naciones. Entonces se crea esta organización. Voy a poner acá de las Naciones Unidas, cuya función es mantener la paz y seguridad internacional y contribuir al desarrollo de los países. Eso es su función. La ONU dice que tiene que mantener la paz y la seguridad internacional. ¿Cumple su función o no cumple su función como tal? ¿Cumple o no cumple su función? ¿O no cumple su función? Dice que tiene que mantener la paz y la seguridad internacional. La ONU. Para eso se crea. Y yo les pregunto, ¿cumple su función o no cumple su función? ¿O ahí queda? Bueno, dirán, sí cumple. ¿Pero por qué guerra? Hubo guerra de Vietnam, hubo la guerra en Irak. Porque no se cumplía. No se cumple, ¿no? A ver, seguimos. Otra consecuencia podría ser la propagación del sistema socialista en la Europa, voy a poner aquí oriental. El socialismo, jóvenes, se difunde, en este caso, en toda Europa oriental. Es decir, ahora, mis queridos estudiantes, podemos nosotros entender, ¿no?, que
el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando del mundo, se va a dividir en dos grandes fracciones. Va a haber países que son capitalistas, va a haber países que son, vamos a decir, socialistas, y se da pues una incertidumbre por el mundo. Se da esto que también decimos, y es nuestra próxima sesión, que es la Guerra Fría, porque vamos a desarrollar la Guerra Fría. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Listo? Vamos, seguimos. Se va a dar la rivalidad, vamos a decir, entre las potencias. Rivalidad entre quiénes después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes van a ser rivales ideológicamente? Así, hasta ahorita incluso. ¿Quiénes son? Exacto. Se va a dar la rivalidad, vamos a decir, en este sentido, ¿no?, entre los Estados Unidos y Rusia. Entre ellos se va a dar pues la rivalidad. Bueno, más que todo, no solamente es una rivalidad ideológica, no solamente se da una rivalidad política, sino también se va a dar una rivalidad, podemos decir en este sentido, económica. Porque cabe recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, los que surgieron como potencia económica fueron pues precisamente los países de Estados Unidos y Rusia. Eso no tenemos que olvidarnos. Así es. Entonces eso ustedes tienen que entender. Y hasta hoy en día pues son las grandes potencias, pero ahora sí, Japón, perdón, China también. Eso es así. Eso es así. A ver, en otra característica se da la descolonización de los países africanos y asiáticos de los europeos. ¿Qué quiero decir, jóvenes? Que todavía África, Asia, eran continentes que eran colonias no europeas, había países que eran colonias europeas. Y después, vamos a decir, en este sentido, de la Segunda Guerra Mundial, recién Europa se empieza a descolonizar. Recién los países empiezan, mis queridos estudiantes, ¿a qué cosa vamos a decir? Empiezan este proceso, que diríamos nosotros, de independizar. Recién empiezan ese proceso de su independencia. ¿Listo? Entonces, quiero decir que si nosotros logramos por 1821 nuestra independencia, que se concretó en el 24, África seguía siendo colonia europea, algunos países asiáticos seguía siendo colonia europea. Así es, mis queridos estudiantes. ¿Hay espacio acá? Sí hay espacio, ¿no? Sí hay espacio. Eso tenemos que saber. A ver, se realizaron los juicios de los crímenes de guerra, llamado juicio, ¿cómo se dice? Nuremberg, ¿no? ¿O no se dice así? Se dice Nuremberg.
¿Se nota, no? ¿Se nota? Sí, se nota. Entonces, después de la guerra, pues alguien tenía que responder, jóvenes, ¿sobre qué? Ahí está. Sobre lo desastroso, sobre lo que se dio, por lo que se vivió. En este contexto, vamos a decir, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues a los altos mandos, ¿no?, se les hizo los juicios de Nuremberg, así se llama, ¿listo?, a los crímenes o los criminales de guerra en este sentido. Y eso es algo importante. ¿Listo? Vamos por acá. Consecuencias económicas. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas? ¿Quiénes salieron como potencia? ¿Quiénes salieron como potencia después de la Segunda Guerra Mundial? Surgieron como potencia económica Estados Unidos y ¿quién? Rusia. Como potencias económicas Estados Unidos y Rusia. Ellos van a salir como potencia, jóvenes, económica. Incluso entre los dos se van a repartir el mundo ideológicamente. Estados Unidos tienen el pensamiento capitalista y los rusos, ¿qué pensamiento tienen? Socialista. Y dentro de ese contexto de los dos, se lleva un proceso que nosotros lo llamamos Guerra Fría. En ese contexto del desarrollo de los dos, se va a llevar, como les vuelvo a decir, un proceso llamado la Guerra Fría. ¿Y a qué decimos Guerra Fría? ¿Alguien por ahí? ¿A qué se refiere con Guerra Fría? ¿A qué se refiere? ¿Alguien me dice? Nadie me dice. Profesor, ¿existe una rivalidad entre Estados Unidos y Rusia? Claro. Es una carrera armamentista, ideológica, cultural, económica, política, pero de no agresión. Por eso se dice, o por eso se llama la Guerra Fría. Quiero decir que esos países de Estados Unidos y Rusia principalmente van a tener una política armamentista, se van a armar ellos, ¿no? Ellos se van a armar. Y como ellos se van a armar, mis estudiantes, entonces no se van a atacar, se armarán, pero no se atacan. ¿Están entendiendo? Se arman, pero no se atacan. ¿Listo? Y eso tiene que quedar bien claro. Se arman, pero no se atacan. Guerra Fría. No van a pensar, profesor, Guerra Fría, ¿por qué? Porque esos países, profe, lucharon en Rusia se fría. No. Guerra Fría porque no se agrede, que nosotros tenemos que desarrollar, pero ya tienen que estar entendiendo, ¿no? ¿A qué se refiere la Guerra Fría? ¿Entre quiénes se da la Guerra Fría? ¿Listo? Pero para ellos les irá más o menos bien, a otros no, mira. También va a haber una crisis económica y alimenticia en los países o en algunos países europeos, no en todos, no en todos, hoy, ¿no?
en algunos países europeos. Eso es así, ¿no? Entonces, las guerras, por más triunfales o triunfos que existan, vamos a decir, por algunos, logrado por algunos países, no todo debería ser pues, gloria, porque genera repercusiones, no genera repercusiones porque genera pérdidas, genera desastres. Se dan las pérdidas culturales y materiales. Pérdidas enormes en materia cultural, materia material, cuántos monumentos, cuánta arquitectura de esa, ¿no? que se debería de conservar y hoy en día servir como atractivo turístico se perdió. Las guerras no me gustan, a nadie le gusta, pero a veces se han hecho necesarias para imponer su orden en el mundo. Las guerras, jóvenes, si yo les pregunto, ¿fueron necesarias para imponerse en el mundo? Otros dirán no, pero yo creo que la mayoría dirá que sí. Sí. Entonces, nos ponemos ahí, queridos estudiantes, en una posición, ¿no? ¿Estás a favor de la guerra o estás en contra de la guerra? Eso es así. Causas sociales. ¿Qué se perdió dentro de las causas sociales? Pérdidas por más de 50 millones de vidas entre militares y civiles. Recuerden que también los civiles tuvieron que pagar patos por los civiles, imagínense. Pero pues no están en la guerra, pero por ahí se produce la guerra donde ellos viven. Así es. Así es. Imagínense cuando se llevó a cabo por las ciudades, vamos a decir en este caso, en Europa, ahí viven civiles, los civiles no saben dónde ir, se deciden esconderse, mantenerse ahí nomás, pero bueno, lamentablemente tuvieron que pagar. Como por ejemplo en Hiroshima y Nagasaki, cuando se lanzaron las bombas atómicas, ¿eran militares los que vivían ahí? Pues no eran militares, había población civil que no tenía que hacer nada en la guerra, pero lamentablemente fallecieron. Y hoy en día muchos quedaron con secuelas, quedaron con mutaciones. Así es. Así es. Se agudizó el desempleo en Europa, principalmente. ¿Por qué? Se agudizó el desempleo. Porque la industria se paraliza. La industria europea se paraliza, producto de la guerra. Y si la industria europea se paraliza producto de la guerra, entonces tú te preguntas y dices, ahora, ¿qué fue? ¿Dónde trabajo? ¿Qué hago? ¿Cómo mantengo a mi familia? Fue terrible las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Entendemos que Europa vive, vamos a decir, un ambiente totalmente ajeno a lo que vivimos.
Nuestra situación en el Perú es caótica a comparación de las grandes potencias europeas. En nuestro país no hay educación, no hay avance, no hay ciencia, no hay tecnología. Los países europeos, a pesar de haber sufrido esos desastres, avanzaron económicamente, culturalmente, socialmente. Nosotros, por ejemplo, no podemos ir fácilmente a otro país. Necesitamos un salvoconducto o un pase que nos dan por la frontera. Dicen que muchos con nuestro DNI, pero en Europa ya no necesitas pasar por frontera. De frente te pasas y con tu DNI. Yo soy la Unión Europea, por ejemplo. En Europa, por ejemplo, mira, yo qué tal si me voy a Bolivia. Si yo me voy a Bolivia, yo voy a un restaurante. En el restaurante no voy a pagar por todo. En el restaurante voy yo, compañeros, a tener que cambiar bolivianos. Y ahí mi moneda se va devaluando, se va devaluando. Yo si me voy a Chile, de igual manera. Yo no voy a comprar con dólares porque los restaurantes donde venden comida no compran, no, o sea, no venden, vamos a decir, a dólares. Sino venden a peso chileno. Pero en Europa es el euro. Se compra en euros, se vende en euros. Claro que hay monedas que hay, propiamente locales que tienen, pero ellos han tratado de globalizar la moneda. Hay una cultura por el respeto a los demás. Aquí no hay una cultura por el respeto a los demás. Nosotros nos creemos vivos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Hasta los mismos, mira, digamos, en el transporte vehicular. Tú ves el semáforo, está en rojo, no hay ningún carro, ¿qué haces? Avanza. Y no sé cómo será en Pasco, pero en Pasco hay congestión vehicular fuerte. ¿O no hay? No, profesor. No hay. Pero donde yo vivo sí hay. Entonces, mira, acá ni siquiera pasaron guerras, pero igual, a diferencia de Europa, ¿no? Ellos han avanzado mucho en el aspecto, vamos a decir acá, cultural, económico, en esto han avanzado mucho. Ellos entienden que deben de vivir de otra forma. Entonces, mira, por más guerra que hubo, ¿no? Eso no quiere decir que para cambiar tiene que haber guerra incluida. Probablemente en un futuro lo haya. Lo haya por el agua. Quizás ustedes mismos ni siquiera lo palpen. La generación que ustedes van a tener la palpará. Y dirán quizás a sus hijos, había un profesor que hablaba y decía, en un futuro va a haber sí o sí conflicto arreglado, pero no existe ahorita. Quizás ustedes les dirán a sus hijos, habrá eso, porque alguien habló y decía y siempre repetí, está loco creo. Eso es lo que pareciera que va a pasar. Si nosotros ahorita no tomamos conciencia, no cambiamos, vamos a decir, nuestra realidad, si nosotros no conservamos a la naturaleza, eso tarde o temprano va a tener que ocurrir. Y se tiene que trabajar en función a eso. No en función, vamos a decir, momentánea de ahora. La idea no es que tú te tienes que sentir bien, sino los que también se tienen que sentir bien son las próximas generaciones. Socialmente, ¿quiénes han sido perseguidos en la Segunda Guerra Mundial? Socialmente. Vamos. ¿Quiénes han sido perseguidos?
Los cristianos, profe. No. Los judíos. Por ejemplo, yo puedo poner, ¿no?, los judíos, ¿no? Los judíos se quedaron apátridas. ¿Qué cosa quiere decir que los judíos se quedaron apátridas? ¿A qué me refiero? ¿Qué me dice por ahí? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Los judíos se quedaron apátridas. ¿A qué hago referencia, muchachos? Manifiesten, díganlo, háblenme. ¿A qué me refiero? Los judíos se quedaron apátridas, estoy hablando. De eso me estoy... ¿Quiero decir que los judíos tienen patria? ¿O no tienen patria? No tiene. Que se quedaron sin patria, profesor. No tienen patria. No tienen territorio. Por eso hay judíos por todo el mundo. Pero los judíos no son cualquier cosa. Los judíos tienen esto. Invierten. Ya, tengan. Inviertan en algo. Y yo siempre digo, inviertan en algo. Y alguien me pregunta, ¿y usted, profesor, en qué invirtió? ¿En mi negocio? ¿En qué tipo de negocio? Redes sociales. Pero eso va a ser mi negocio de mi vida. Yo me voy a dedicar exclusivamente a eso, ¿no? Yo tengo que ejercer, y ejercemos, ¿no?, la carrera, pues vamos a decir en este caso, de abogado, como para que lo entiendan. Inviertan. Aprendan como de los judíos. Pero, primeramente, apuesten por una carrera profesional. Los judíos no son cualquiera. Los judíos estudiaron, se educaron. Por ejemplo, tú dices, ¿no?, a esos grandes jeques árabes, por ejemplo, esos príncipes que tienen millones, que sus plumones, si te visitarían, yo creo que sus plumones hasta serían de oro, imagínense. De verdad. ¿Crees que no se educaron esos grandes? ¿Crees que no se educaron? Se educaron. Por ejemplo, Zuckerberg, así de la nada, creó Facebook, se fue un vago y creó Facebook, ¿no? Tuvo que tener conocimientos en computación, mínimamente. Imagínense. Entonces hay que educarse. A no ser que para tener lo que tengas, tendrás que tener un golpe de suerte y ganar unos millones, ¿no? Un sorteo, una tinta, ya. Pero bueno. Entonces, los judíos se quedaron apátridas, no tienen patria. Deambulan por ahí. Por ejemplo, en el Perú, ¿dónde encuentras judíos? Pues se encuentra en Lima, en Tacna hay judíos. Esos son los patas que compran y venden carros. Vamos. Consecuencias científicas. No todo es malo, algo tiene que avanzar, por ejemplo. A ver, ¿qué cosas inventó? Para atender a los heridos, ¿no?, a los heridos jóvenes.
sea, que necesitas calmar el dolor, paralizar sus sangre. ¿Qué cosa se inventó? No, para atenderlos en el aspecto de la medicina. ¿Alguien por ahí? Nadie. ¿Qué cosa se inventa? Penicilina. Se da la invención de la penicilina. A ver, ¿qué cosa es la penicilina? ¿Para qué sirve la penicilina, misterioso? ¿Alguien me puede decir? Es un antibiótico, profesor. Ya, ¿y para qué sirve ese antibiótico? Para curar infecciones. Muy bien, muy bien. Excelente, mis queridos estudiantes. Ustedes sí me escuchan. Como dicen ustedes, las penicilinas son antibióticos. Hay que saber pensar que el petróleo ya no va a haber, se va a acabar. Y si se va a acabar el petróleo, ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué tipo de energía se va a generar? Para eso está la energía atómica o nuclear. O básicamente hoy en día se habla acerca del desarrollo o el aprovechamiento de energía solar, paneles solares. Hoy en día hablamos, por ejemplo, del desarrollo de la energía, por ejemplo, eólica. Las grandes centrales hidroeléctricas jóvenes se hacen en el océano. Las grandes centrales hidroeléctricas en Chile, jóvenes, no se hacen en ríos como aquí lo hacemos. En allá se aprovecha el viento. Que en los desiertos, jóvenes, de Chile hay centrales hidroeléctricas. En Bolivia, jóvenes, tienen una central hidroeléctrica solar. En el Perú, creo que no. En el Perú no se avanza en ciencia, no se avanza en... Una vez les conté, quizás, en Bolivia hacen celulares smartphone. En el Perú se hacen celulares smartphone. Les pregunto a ustedes. ¿O traen de afuera acá? Traen de afuera. Ellos hacen celulares smartphone y van a vender. Nosotros no hacemos. Vendemos, profe, claro, lo que roban se vende. En Bolivia hacen automóviles eléctricos, carritos, autos eléctricos. En el Perú no hacen, solamente ensamblan carros. Ensamblan carros. Parte por parte y hacen un carro, pero no lo hicieron propiamente en el Perú. Entonces, tenemos mucho para poder pensar. Siempre ver cómo es que los demás avanzan y los demás se van quedando, se van estancando. Ustedes están en tercer año. Ustedes son, vamos a decir, ese producto educativo que tiene que aflorar por el bien. Pero ustedes tienen que tener conciencia y decir que sí tengo que hacer, que sí tengo que poder. No tienes que estar vagando ni vagando, perdiendo tu tiempo. Reflexionen. Miren, una consecuencia política, cayó el imperio japonés.
Ahora se habla de la República del Japón. Jóvenes, en el Japón, sin ofensa, sin ofender a ustedes. Señorita, sin ofenderles a usted. Niños de 6 o 7 años saben hacer relojes digitales. Hacen relojes. Allá de los 7, 8, hacen relojes, no es broma. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué saben hacer sin ofender? ¿Qué saben hacer? ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué ustedes no lo hacen? Los japoneses tienen otro cerebro, los japoneses tienen otra cabeza. ¿Por qué no se ponen a pensar y reflexionar? Pero sí, free fry, profe, free fry. Yo agarro solo el empate, ¿verdad? En los países avanzados, estudiantes de 11 años, jóvenes, ya ingresan a la universidad. ¿Y ustedes en qué están pensando? En terminar el colegio. En otros países europeos, a la edad de 15 años, ya son profesionales. No estoy bromeando. Así es la realidad. ¿Pero qué hacen ustedes? Entonces, eso depende también del compromiso que ustedes puedan tener. ¿Cómo Europa avanza después de una guerra? Después de un gran desastre. ¿Cómo es que ellos se paran? Es que no desperdician. No desperdician, jóvenes, quizás la oportunidad que ellos tienen. Por ejemplo, en China, jóvenes, en China, para ingresar a la universidad solamente tienen una oportunidad. Solamente una oportunidad tienen para dar un examen. Y si es que ingresan o no ingresan, ellos se joden. Acá no. Acá hay muchas facilidades y oportunidades. Por esa razón es que nos van ganando. A pesar de haber tenido esos desastres. A pesar de haber sufrido dos guerras mundiales. Y en América no hubo tan guerra de tal magnitud, solamente la guerra de Chile, la más grande que hubo en América. Entonces, es momento que ustedes se encaminen y se empeñen, ¿no? Porque no, profesora, cuando estoy en cuarto voy a empezar, cuando estoy en quinto voy a empezar. No, jóvenes, no, así no funcionan las cosas, así no son las cosas. Desde ya. Cópialo, por favor. Cópialo. Profesor, una pregunta. Ya lo puedo borrar, ¿verdad? Un minuto. Un minuto, profesor. Un momentico, profe. Un momentico, muy bien.
Un momentico. Un momentico, dicen, ¿no? A ver, mis queridos estudiantes, listo. Lo voy borrando esta partecita, ¿no? Lo voy borrando. Lo voy borrando, mis muchachos. Ahí. Vamos a hablar acerca de la ONU. De la ONU. ¿En qué se creó? ¿Cuándo se creó la ONU? ¿En qué fecha se creó la ONU? ¿Alguien me puede decir, por favor? Que nos diga, mis queridos estudiantes. El 24 de octubre. 1945, profesor. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Estados Unidos. Francisco, Naciones Unidas, profesor. Muy bien, muy bien. Muy bien, mis estudiantes. Excelente, bravísimo, bravísimo. ¿Ya? La ONU, como dicen ustedes, ¿no? se creó el 24 de octubre de 1945 en la conferencia, como dicen ustedes, en la conferencia de San Fran. En San Francisco de California. Exacto. Muy bien. ¿No? ¿Con cuántos países en esos tiempos? Con 50 países. Eso es así, mi querido muchacho. Y si es que se crea la ONU, no voy a ser cívica, tengo que relacionar mi historia. Yo tengo que saber primeramente cuáles serán los objetivos de la ONU. Ese rato puse algo siquiera. Vamos, ¿cuál es el objetivo? La paz y seguridad internacional y contribuir al desarrollo de los países. Muy bien. Su objetivo es mantener la paz y seguridad, como dicen ustedes, internacional, como también contribuir al desarrollo de los pueblos en el mundo. Eso es así, ¿o no? ¿Qué más? ¿Solamente eso es su objetivo? ¿Solamente eso? Solamente eso. Por ejemplo, solucionar, vamos a decir, solucionar conflictos
entre países de forma, puedo decir acá, pacífica. En resumen, ¿qué estoy diciendo? Que la ONU debe de impulsar al no empleo de la fuerza militar. Eso debe de impulsar. Al no empleo de la fuerza militar. No se debe de emplear la fuerza militar. ¿Estamos? Entonces, por eso la ONU incluso hoy en día a los países que hacen armas, ¿qué cosa le dice la ONU? ¿Qué le dice la ONU? ¿Qué le dice? La ONU. Le dicen, no puedes hacer armas, por ejemplo, nucleares. Porque las armas nucleares, ¿a quién ponen en peligro? A toda la población. ¿Y quién está toda la población? ¿Es la población mundial o no? ¿Es la población mundial o no? Obviamente. Entonces, la ONU dice, no puedes hacer eso. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un contexto llamado la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es una carrera armamentista entre los países de Estados Unidos y Rusia. O la URSS, porque la URSS era comandado por Rusia. Entonces, en tal sentido, esos países, pues, estaban desarrollando terriblemente armas nucleares que ponían en peligro la seguridad del planeta. Y la ONU dice, no pueden hacer eso. Tiene que haber su desarme nuclear. ¿Aceptaron Estados Unidos y Rusia hacer un desarme nuclear o no aceptaron? Sí, se aceptó, profesor. ¿Qué aceptaron? Se desarmaron. Se desarmaron. Pero hoy en día entendemos nosotros que no nos dicen pues la verdad, ¿no? ¿Cuánto poder nuclear tienen ellos? O las otras naciones, ¿no? Por ejemplo, si un país, ¿ya? Si un país, vamos a decir, como por ejemplo, a ver, el Perú. En el Perú hay bastante litio. ¿Y litio para qué sirve? ¿Para qué sirve el litio? Por ejemplo, para hacer energía, ¿sí o no? Para eso sirve el litio. Entonces, yo les pregunto a ustedes, imaginémonos que nosotros hagamos armas nucleares, instalemos una planta nuclear, por ejemplo, y una base militar. Si lo hacemos medianamente medido, no va a pasar nada, pero si hacemos, ya vamos a decir, armas, digamos, bélicas de mayor, vamos a decir, de mayor, que se llama destrucción masiva, les apuesto que la ONU nos dice, no, desármense. Pero ¿por qué no lo dicen eso a Estados Unidos? Si ellos tienen armas nucleares que son poderosísimas. Sí es cierto que se desarmaron, ¿no? Pero, jóvenes, ya casi no se meten pues con ellos. Es más, ¿quién es el gran financista de la ONU? ¿Qué nación, qué país es el gran financista de la ONU? Los Estados Unidos. Exacto. Es más, Estados Unidos amenazó todavía, ¿no? Donald Trump, ¿no? Amenazó con retirarse de la ONU, no financiar. Ahora, dice, tiene que solucionar los conflictos entre países de forma pacífica. Dice, no quieren que otras naciones intervengan, pero en Irak, ¿quién se metió a Irak, a atacar a Irak? ¿Quién se metió? Estados Unidos. ¿Quién se metió a Irak, en la guerra de Irak, a atacar a ellos? Para sacar a Saddam
Hussein fueron los Estados Unidos. Después en Afganistán, para buscar a Osama Bin Laden, el que había hecho el atentado a las Torres Gemelas, ¿quién se metió para buscar un solo hombre militarmente? Estados Unidos. ¿Dónde estaba la ONU? ¿Dónde estaba la ONU? Ahora Estados Unidos pues se retiró, ¿no? Se retiró. ¿Y quiénes tomaron el control de Afganistán, jóvenes? ¿Quiénes tomaron el control de Afganistán? Talibanes. ¿Quiénes son los que retomaron el poder en Afganistán, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Los talibanes, pero los talibanes. Terrible, ¿no? Hoy, ¿cómo será vivir en esas zonas? ¿Ustedes nunca han soñado ir a vivir a ese lado alguna vez? ¿Nunca? ¿Nunca han soñado? ¿Nunca soñaron, jóvenes? Nada. Yo, por ejemplo, sí tengo una curiosidad enorme de ir y ver cómo es la sexualidad. A ver, vamos acá. Otro. Garantizar la libre determinación de los pueblos. Garantizar la libre determinación de los pueblos. O sea, los pueblos que en esos tiempos eran colonia de otras naciones. Entonces, cuando se crea la ONU dice, no, esos pueblos tienen la libertad de elegir si quieren seguir siendo colonia de tal nación o quieren ser independientes o quieren pertenecer a otra nación. Por esa razón es que nacen nuevos estados en Asia, en Europa, producto de las guerras. El mapa europeo se modifica terriblemente. Eso es así. Eso es así. Mis muchachos, mis estudiantes. Eso es así. ¿Está? Es eso. ¿Qué más? ¿Qué más es el ONU? ¿Qué fomenta, por ejemplo? ¿De qué se encarga de fomentar? Se encarga de fomentar, vamos a decir, fomentar la cooperación entre los pueblos, o sea, entre los países. Debe haber una ayuda mutua, una ayuda cooperativa, de solidaridad entre los pueblos. Eso es así. Los pueblos, mediante, por ejemplo, este objetivo, no pueden ser ajenos a la realidad mundial. O sea, es como decir, jóvenes, si es que en el Perú, digamos, hay bastante, vamos a decir, el gobierno, en este caso, abusa de los derechos humanos, digamos, de la población peruana, hay perseguimiento, hay crímenes. Entonces la ONU dice, ¿qué está pasando acá? Pues Tenemos no que sé si poner es mi internet, pero se ve borroso. Perdón, Sí, de mí también, borroso. profesor. internet. Pero se ve borroso. Profesor, Tenías, pero interviene. Pero profesor, ¿dónde está de mantener la paz y seguridad internacional? ¿Dónde está de solucionar los conflictos entre países de forma pacífica? Exacto. Es más, los estados, perdón, a veces la ONU no quiere que intervengan otros países y simplemente la ONU tiene su propio ejército, conocido como los cascos. ¿Cómo qué cascos sabe su ejército? ¿Alguien me puede decir?
¿Qué cascos han visto? ¿Han visto el ejército alguna vez de la ONU en fotitos así? ¿Qué cascos tienen? Los cascos azules, es el ejército de la ONU. ¿Listo? A ver. Defender el pleno respeto a los derechos humanos. O sea, se tiene que garantizar la plena defensa de los derechos humanos. Y un derecho fundamental de la persona, ¿cuál será? Un derecho, joven, fundamental de la persona, ¿cuál será? El derecho a la vida, profesor. Exacto, derecho a la vida. Se tiene que garantizar, jóvenes, el derecho a la vida, como ustedes pueden decir por ese lado, ¿no? Entonces, pero, jóvenes, ¿pero por qué en Estados Unidos se da la pena de muerte? Nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos renunciaron a los derechos humanos, profesor? Podría decirse, ¿no? Podría decir. Es que ellos no están suscritos al Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. ¿Y qué defiende el Pacto de San José de Costa Rica? Defiende los derechos humanos también. Exacto. Los derechos humanos. Eso simplemente, vamos a decir, hace o simplemente defiende, pues vamos a decir, en este caso, el Pacto de San José de Costa Rica. ¿El Perú está suscrito al Pacto de San José de Costa Rica o no está suscrito? ¿Qué está suscrito, profesor? Ya está. Claro, sí o no. Exacto. Muy bien. Mis queridos estudiantes. ¿Ya? Sigamos. Pongamos acá organismos centrales de la ONU. De forma rápida y sencilla. Ellos tienen, vamos a decir, una secretaría general. Ellos tienen una secretaría general. ¿Y qué hace la Secretaría General de la ONU? ¿Qué hace? Algo tiene que hacer. ¿Ya? Dice, administra y conduce. ¿A quién conduce? Dice. La Secretaría General administra y conduce. ¿A quién conduce? Nadie. ¿A quién conduce? A la ONU, pues sí o no. A la ONU. ¿Qué más hay? Tenemos la Asamblea, diremos general. ¿Qué es la Asamblea General, jóvenes? ¿Qué lo conforma? ¿Nada? Es el máximo órgano deliberativo. ¿Ah? Esa Asamblea General lo conforman todos los países miembros, que son como 196 países, sí, ¿no? Son como 196 países, mis queridos estudiantes. Ahora, ¿qué más tenemos? El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. Ajá. Tenemos el Consejo de Seguridad.
¿Y qué hace el Consejo de Seguridad? Su nombre dice Consejo de Seguridad. ¿Qué cosa creen que hace ese Consejo de Seguridad? ¿Alguien por ahí me puede decir? ¿O O sea, nadie? que trata de la seguridad La página de la ONU. internacional. Se encarga de esto, de mantener la La paz paz y la seguridad. internacional. Se encarga de mantener la paz y seguridad internacional. A ver, lo voy a ampliar. Listo. Ese es así, ¿no? Ese es así. Listo. Va acá. ¿Qué más hay? ¿O solamente es hora? ¿Qué más hay, joven? Hay la Corte Internacional de Justicia. Hay la Corte Internacional de Justicia. ¿De qué se encarga la Corte Internacional de Justicia? ¿De qué? Dice la Corte Internacional de Justicia de La Haya, incluso, así que lo pongo, de La Haya. ¿Por qué se dice de La Haya? Porque está en La Haya, pues. ¿Dónde queda La Haya? En Holanda, pues. ¿De qué se encarga? Dice Corte Internacional. Es el principal órgano judicial de la ONU. Ya es el principal órgano judicial de la ONU, sí es cierto. ¿Pero de qué se encarga? Aboquémonos un poquito a historia, no nos metamos mucho a cívica. De decidir las controversias jurídicas entre Ya. los estados. Mira, se encarga de solucionar las controversias. Las controversias. ¿Ya? Las controversias entre países. Entre países. Si hay un problema entre Perú y Bolivia, recurrimos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y él nos da pues la solución. Y tenemos que acatarla porque somos un miembro, un país miembro de la ONU. Y también tenemos los organismos ya especializados de la ONU. ¿Ya? De la ONU. Tenemos los organismos especializados, muchachos, de la ONU. A ver. Y dentro de los organismos especializados de la ONU, ¿qué cosa hay? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Algo que conozcan? ¿Nada? El Banco Organismo. Internacional de Desarrollo. Mira, vamos acá. El Fondo Monetario Internacional. ¿Sí o no? ¿Qué más tenemos? Organización Mundial de la Salud. Tenemos la UNESCO. ¿Sí o no? Que vela por la ciencia y la cultura. ¿Qué más tenemos? La Corte Penal No. Internacional. UNICEF. UNICEF. ¿Qué más tenemos? Que tiene que ver con la infancia, ¿no? ¿Qué más tenemos? La OIT, ¿no? UNITAR. La Organización Internacional del Trabajo, la FAO, que tiene que ver con la cultura. ¿Qué más tenemos? Los que velan por la salud mundial. ¿Cómo se llama ese organismo? OMS. La Organización Mundial de la Salud. ¿Sí o no? ¿O no es así? Claro. Entonces, y demás organismos. Pero bueno, eso ustedes lo hacen en cívica, ¿no? Nosotros nos tenemos que abocar a lo que es historia. Pero esta parte sí, ¿no? Como una consecuencia, jóvenes, de la Segunda Guerra Mundial es la ONU y es necesario saber cuál es la función, cuáles son los objetivos de la ONU. ¿Listo? Cópienlo, por favor, cópienlo, muchachos. No se olviden de lo que